¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del final de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y los 16 equipos que ya tenemos clasificados para los octavos de final. Esperamos dentro de unos días nada más para el sorteo. Ahora vamos a decir por qué es inexplicable lo del sorteo, cada vez peor con la Conmebol. Pero bueno, efectivamente habrá un sorteo para determinar los rivales o las parejas, las paridades de los octavos de final de la Copa Libertadores, y a partir de allí, eso sí es más lógico, el sorteo va a determinar cómo seguirán enfrentándose hasta llegar a la final. Una Copa Libertadores sin público debido a la pandemia y además con una cantidad enorme de irregularidades que fuimos nosotros mismos contando en otros videos de este canal, con el tema de equipos varados en los aeropuertos, sin saber qué hacer, si ir o no a los partidos, esperando la venia de las autoridades de los distintos países o ciudades, cambios permanentes de localía por el asunto del coronavirus, algunos equipos que han tenido que jugar en otros países como local, cantidad de situaciones absolutamente regulares con esta idea de la Conmebol de jugar a como dé lugar. Hay que jugar, no pasa nada, aunque estemos rodeados de muertos, de infectados, hay que jugar de cualquier manera, hacemos una burbuja sanitaria y que los equipos viajen y jueguen. Después vemos si pasa algo, y a lo mejor ni vemos nada si pasa algo también. Pero bueno, esto al margen. Yo quiero hoy centrarme más en lo deportivo, centrarme más en lo futbolístico para este análisis, y en este caso me parece que hay datos muy interesantes para destacar. Por ejemplo, vengo insistiendo, ustedes ya me conocen, los que no lo van haciendo ahora, que vengo insistiendo en el factor económico como determinante inclusive del fútbol profesional. Como no puede ser de otra manera, lo económico determina prácticamente todas nuestras actividades. Y si ustedes se fijan en los clasificados, y vamos ahora a lo general y vamos a ir desgranando a lo particular, de los clasificados 16 equipos tenemos 6 de Brasil, 6 de Argentina, 2 de Paraguay y después tenemos 1 de Ecuador y 1 de Chile. Es decir, el dominio de Argentina y Brasil es cada vez mayor y esto se debe justamente a la situación económica y al poderío económico de los clubes y también a algunos países de alarmante baja. Por ejemplo, quiero destacar entre las bajas el caso de Uruguay, que otra vez se quedó sin ningún representante ya en los octavos de final. Ustedes piensen que el fútbol uruguayo dio 8 títulos de campeón de Copa Libertadores entre 1960, que empezó a disputarse, y 1988, que fue el último título que obtuvo Uruguay con Nacional de Montevideo. Desde 1988 hasta ahora, es decir, estamos hablando de, con esta edición de la hora, es decir, la 2021, que todavía se está jugando, que ya no tiene equipos uruguayos para pelear un título, estamos hablando de 33 años sin ningún título y casi sin llegar siquiera a una final. Son muy pocas veces los equipos uruguayos que ya no salieron campeones, que siquiera llegaron a una final de Copa Libertadores. Fíjense la desproporción. Estamos hablando de 28, 29 años entre el 60 y el 88, con 8 títulos en ese periodo. Y estamos hablando de 0 títulos y de casi ningún acceso a la final en 33 años siguientes. Demasiado claro, ¿no? Ahí hay algo que no está resultando. En este caso, Nacional y Rentistas, los equipos uruguayos que participaron en la Copa Libertadores, se quedaron en el camino muy pronto, fueron eliminados en la fase de grupos y, bueno, el fútbol uruguayo va perdiendo el lugar. Otra cosa muy extraña, hablando de estos países que antes tenían preeminencia y que ahora la perdieron, aunque es distinto el caso, vamos a hablar de Colombia. Colombia no tuvo tanta preeminencia en los primeros 30 años de Copa Libertadores, en los primeros 25, más o menos para fines de los 80, más o menos coincidiendo con aquella generación brillante de Francisco Pacho Maturana y de jugadores como Valderrama, como Redín, como Valencia, como Rincón, como Lionel Álvarez, etcétera, etcétera. Esa Colombia coincidió, o esa etapa del fútbol colombiano, coincidió con aquel Atlético Nacional de Medellín campeón, y después hubo una participación mayor de otros equipos colombianos que ganó otra vez Nacional un segundo título, o en otro momento Once Caldas también, y otros que llegaron bastante lejos, especialmente el América de Cali a mediados de los años 80. Hoy, con 4 participantes colombianos, los 4 quedaron afuera. Uno de esos casos increíble fue el de Junior Barranquilla, que teniendo la chance de ganarle a un Independiente Santa Fe muy débil, que no hizo nada contra un River diezmado por casos de COVID, pero un Independiente Santa Fe que en el Monumental de Núñez en la anteúltima fecha tenía 2 goles en contra los primeros 10 minutos, algo poco común ante un equipo tan débil. Sin embargo, le hizo partido demasiado fuerte a un Junior que perdió muchos goles también, y de esa manera los dos se anularon. Uno ya estaba eliminado, que era el Independiente Santa Fe, y el Junior de Barranquilla, que también quedó eliminado. Hay que sumarle una América de Cali que esta vez no hizo realmente gran cosa, así que tenemos
otro de los equipos que tampoco se pudo clasificar, y el otro es el Atlético Nacional de Medellín, justamente el que les decía, que tiene 2 títulos acumulados, 2 títulos de Copa Libertadores, el club que más títulos tiene en Colombia y que ha quedado eliminado en primera ronda. Es decir, que fíjense ustedes que no es casual otra vez, no es que pasó con un equipo o que tuvo mala suerte, sino que estamos hablando de 2 países que han sido potencias y que lo son en selecciones, como Uruguay y como Colombia, que todos sus representantes se han quedado afuera de los octavos de final. Es decir, no estamos hablando de que quedaron eliminados en semifinales o que llegaron a cuartos de final y muy parejamente quedaron eliminados, sino que no pasaron de la fase de grupos. 4 equipos por el lado de Colombia, 2 equipos por el lado de Uruguay. En cambio, sí han pasado con mucho esfuerzo, hay que decirlo, y en el final han pasado Cerro Porteño y Olimpia. Especialmente Olimpia en la última fecha ha pasado teniendo de local el partido que tenía que definir y lo pudo resolver, pero Olimpia estaba también afuera, estaba también eliminado hasta faltando una fecha para terminar la fase de grupos. Es decir, que acá lo que quiero mostrar yo es la diferencia enorme de poderío que existe en lo económico, con Argentina y Brasil posicionando 6 equipos. Argentina, la totalidad de los equipos, los 6 equipos que se presentaron en la fase de grupos se clasificaron a los octavos de final. En el caso de Brasil, 6 de 7, con la sorpresa, realmente sorpresa, del Santos, que ha llegado tan lejos, que ha llegado a la final de la Copa Libertadores 2020, que quedó derrotado a último momento de la final por el Palmeiras, es decir, un Santos que estuvo peleando la Libertadores 2020 hasta el final, porque hasta los últimos minutos de la final, ahora no pasa meses después de la fase de grupos y habiendo cambiado 2 veces de técnico, porque pasó de Cuca en 2020, que llegó con esa buena temporada hasta la final, pasó por el argentino Ariel Holland y después tuvo que volver a cambiar porque Holland, para mí, de manera insólita fue destituido. Digo de manera insólita porque yo vi al Santos jugar la previa de la Copa Libertadores contra San Lorenzo y realmente destrozó al equipo argentino. Le ganó con una enorme facilidad, con muchos juveniles que pintaban muy bien. De ese Santos al mes y pico ya no quedaba nada, y el Santos que participó en la fase de grupos, en la fase de grupos estaba con Boca, por ejemplo, o con Barcelona de Guayaquil, perdió ya desde el primer partido de local contra el Barcelona de Ecuador. Algo poco esperado. Después le ganó a Boca con lo justo, de local, pero también perdió feo en Buenos Aires. Es decir, parece que este Santos no tuvo nada que ver con lo anterior. Pero fíjense ustedes que es el único equipo de Brasil que quedó eliminado de los 7 que Brasil presentó en la fase de grupo. Los otros 6 equipos brasileños pasaron realmente con cierta facilidad en algunos casos. Hubo algunos grupos donde fue bastante clara la situación. Por ejemplo, vamos a analizar, yo me voy a centrar más en el caso de los clubes argentinos, ¿no? Y en este caso vamos a decir que entre los clubes argentinos, lo más claro clasificados fueron Racing, que fíjense ustedes que hablamos de Santos y Racing también, Juan Antonio Pizzi, un entrenador muy criticado por los hinchas de Racing, por la prensa, en los primeros tiempos, en sus primeros trabajos, ni bien asumió, pero que fue lentamente cambiando esa idea con un Racing que empezó a jugar bastante mejor, que mejoró mucho en base a que hay 2 o 3 jugadores que tienen muy buen pie, que algunos entran en el segundo tiempo como por la veteranía, como es el caso de Ignacio Nacho Piatti, pero después está el caso de Lovera, que es otro jugador muy interesante, ni hablar de Chancalay, que es una figura destacada y que, bueno, tiene una opción cara que parece que Racing de todas maneras se va a hacer cargo de pagarle a Colón de Santa Fe. Pero, bueno, son jugadores que se han destacado, ni hablar de su arquero chileno Arias o el lateral Mena. Racing creo que tiene un equipo muy joven, que se está adaptando porque ha tenido que sufrir la salida de Lisandro López, que era su jugador emblema, pero creo que lo ha conseguido reemplazar, si bien no solamente con Copetti, que es el que cumple más esa función, más bien en lo colectivo. Tiene un juego prolijo, le falta todavía más rodaje, pero los partidos que ha jugado de Copa Libertadores, especialmente alguno que ha jugado en Perú contra Sporting Cristal, o el partido contra el San Pablo, que el equipo que dirige Hernán Crespo, me parece que ha demostrado cierto músculo para lo que viene de Copa Libertadores. No sé si le va a dar para tanto más porque es un equipo en formación, pero sí me parece que es uno de los argentinos que mejor ha trabajado en la fase de grupos. Otros Argentinos Juniors con una cancha reducida, pero con un estilo tradicional del equipo de la Paternal, ha hecho una buena campaña, se ha clasificado bien, ha tenido algún partido el que ha sufrido como contra la Católica de Chile, que es otro de los clasificados, es el otro clasificado del grupo de Argentina,
argentinos, pero argentinos, por ejemplo, tanto como Racing y como Vélez, que tiene un estilo bastante definido con Pellegrino. No por nada Vélez también en el otro frente llegó bastante lejos en la Copa de la Liga Argentina y fue eliminado por Racing, que es otro que está en la Copa Libertadores. Así que Vélez es el otro equipo que ha estado tranquilo en esta fase de grupos. El otro equipo para destacar argentino es Defensa y Justicia. Brillante la Defensa y Justicia, y no es casual. Se ha ido Crespo, que se ha ido, como decía, el San Pablo, pero Defensa y Justicia sigue teniendo un gran estilo de fútbol, un estilo muy bonito. Y otra cosa que ha demostrado Defensa y Justicia es carácter. Otra vez le tocó el Palmeiras, fíjense qué cosa rara, ¿no? Defensa y Justicia tuvo que definir con el Palmeiras la Recopa Sudamericana apenas meses atrás. Bueno, le tocó la fase de grupos otra vez no solo con el Palmeiras, sino con los equipos más bravos y más animadores de las últimas ediciones de las Copas Sudamericanas, tanto Libertadores como Sudamericana, que es Independiente del Valle de Ecuador, campeón de la Copa Sudamericana hace muy poquito. En ese grupo de 3, Defensa y Justicia pasó sin ningún problema en el grupo, inclusive ganándole otra vez, tal como en la Recopa Sudamericana, al Palmeiras de visitante en un glorioso 4-3, impresionante partido. Así que ahí tienen 4 de los 6 equipos argentinos. Y para terminar, me voy a detener un poco en Boca y en River, los dos más grandes, y los dos que peor les fue, los dos que más sufrieron. Parece mentira, pero es así. Pero también muestra un poco la realidad de cada uno. Creo que en el caso de River está muy influido lo que pasó por el coronavirus, ¿no? Es decir, yo creo que distinto hubiese sido la trayectoria del equipo teniendo todo el plantel consigo. Lo cierto es que River terminó clasificándose tal como en 2015 cuando ganó la primera Libertadores de Gallardo, dependiendo de otros resultados. River tuvo mucha suerte porque dependía de que Junior no le ganara la última fecha a un flojísimo Independiente Santa Fe, que como dije antes, en el Monumental prácticamente se hizo goles solo, porque un poco es así. Hay un mérito de River y hay por el otro lado algo desastroso, inentendible por parte de Independiente Santa Fe, ¿no? Pero lo cierto es que ese Independiente Santa Fe, una semana después, le resistió a Junior de Barranquilla, un partido que con un gol de Junior, River quedaba eliminado. Un River que perdió contra Fluminense porque más o menos, aunque tenía algo más de jugadores que el partido contra Independiente de Santa Fe, donde ya Enzo Pérez fue al arco, como ustedes o muchos de ustedes saben, es decir, un jugador de campo tuvo que ir al arco por falta de arqueros. Ya con Fluminense había más jugadores posibles, pero el equipo brasileño era mucho más fuerte, por supuesto, que Independiente de Santa Fe y no perdonó en la cancha de River. Con esta derrota, River dependió entonces del resultado ajeno, de un resultado que no era el propio, ¿no? Y en ese resultado Junior de Barranquilla no pudo marcar un gol a Independiente de Santa Fe y por eso River pasa como segundo, lo cual implica ahora jugar desde octavos de final en calidad de visitante el segundo partido. Define siempre de visitante. Y por otro lado el caso de Boca. Bueno, yo sigo siendo muy crítico con el juego de Boca. Boca no tuvo los problemas de River, sí que le faltó un jugador clave para lo que es un funcionamiento, que es el colombiano Cardona, que es el que maneja los hilos del equipo, pero es inconcebible que el entrenador Miguel Ángel Russo siga haciendo jugar el equipo tan mal, tan mal. Boca inclusive pasando como pasó holgadamente en el último partido, porque hasta el último no estaba clasificado. Estaba así, llegó al último partido un punto arriba del Santos, pero no tenía asegurada la clasificación. Boca le ganó, sí, fácilmente 3-0 a The Strongest de Bolivia como local, el equipo más flojo de los 4 del grupo. Pero es increíble lo mal que viene jugando el equipo de Russo. Viene jugando realmente muy mal, hasta con The Strongest y ganando fácil, se equivocó mucho. Y, por ejemplo, Boca perdió los 2 partidos que fue a jugar de visitante, salvo el de La Paz, el primero contra el propio De Strongest. Después perdió contra el Barcelona, un partido que estaba para el empate, y perdió otro partido contra el Santos, donde tampoco pudo aguantar, y el Santos venía del recambio de entrenador y venía realmente muy mal. Así todo, Boca se clasificó, sufriendo mucho, con un plantel muy justito, porque creo que la conducción de Riquelme apuesta mucho a lo que pase con el receso que viene ahora del mercado, y entonces aprovechar para contratar otros jugadores para armar un equipo, ahí sí, para apuntar a ganar la Copa Libertadores. Creo que aunque River se clasificó dependiendo de otro resultado y Boca dependiendo de sí mismo, River está mejor que Boca. River está mejor que Boca porque River, con todo el plantel en condiciones, puede jugar un fútbol mucho mejor. Boca es un acertijo porque el equipo que Boca va a tener a partir de octavos de final seguramente no va a ser el mismo que el que tiene ahora. Entonces hablar del futuro es muy difícil con eso. Vamos a ver qué depara el sorteo. Tanto Boca como River definen como visitantes a partir de ahora por haber sido segundos en sus grupos, y les puede tocar un primero complicado, porque les puede tocar un primero brasileño de estos fuertes. No puede haber superclásico en los octavos de final por ser segundo a los dos, y también puede ser que haya un Racing Boca, un Racing River,
Eso lo veremos en el futuro. Pero quería dejarles este análisis sobre lo que pasó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Espero que les haya gustado este video. Les pido por favor que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y que les digan a todos los amigos, los conocidos, que se suscriban. Ustedes también, si no se suscribieron, háganlo porque ayuda mucho al desarrollo de este canal. Hasta la próxima.